Record. Ok. Para ver si... Ok, está bien. Ok, entonces, pues buenas tardes, una vez más el saludo. Pues vamos a comenzar con nuestra primera plática invitada del evento de este año. Es a cargo del profesor Fabrice Gamboa del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Toulouse. Bueno, cabe mencionar que el profesor Fabrice ha escrito muchísimos trabajos de investigación, quizás más de 100, seguramente sí. Sus trabajos múltiplemente citados, también alrededor de 2.000 citas, y actualmente ejerce un cargo dentro de su universidad. Es el vicerrector de Relaciones Internacionales y Movilidad. También cabe destacar que tiene muchísimo contacto con América Latina, por lo cual le agradecemos mucho. Y pues bueno, sin más, pues lo escuchamos, matemático de primera línea y sobre todo un súper amigo y muy buen ser humano. Así que, por favor. Muchas gracias, Victoria. Entonces, primero quisiera agradecer a la Universidad de Puebla para la invitación. Yo voy a contar una historia, bueno, que sigue, que ha sido escrito con dos coautores, que son Alain Rouault de la Universidad de Versalles y Jan Nagel, que ahora está profesor en la Universidad de Dortmund. ¿De qué se trata? Primero, muchas gracias a Víctor por la invitación. ¿De qué se trata? Bueno, hemos escrito un papel hace como ahora 4 o 5 años que voy a tratar de describir, que ahora son realmente los resultados que voy a presentar son resultados de análisis. Es decir, que vamos a ver esta fórmula de suma que relacionan, bueno, funciones o medidas con coeficiente. ¿Ok? La idea es de hacer relación de fórmulas que se llaman subrules, son fórmulas de suma que relaciona una función, una medida a coeficientes. Bueno, para empezar, yo voy a describir una fórmula de suma que ustedes conocen para ver un poquito cómo se puede obtener por métodos probabilísticas esta tipo de fórmula, ¿ok? Porque después lo que voy a presentar va a estar esta tipo de fórmula mucho más complicada del ejemplo juguete que voy a presentar. Y lo que es interesante es que son fórmulas de análisis, actualmente de análisis espectral, que son bastante complicadas a mostrar con herramientas de análisis, pero que bueno, tiene su lógica cuando se utiliza herramienta probabilística, ¿ok? Entonces, la fórmula de suma, la que conocen muy bien, que conocen todos, es la fórmula de Parseval, ¿ok? La fórmula de Parseval, yo la voy a describir ahora de mano para que entiendan, para explicar un poquito cómo se puede ver la fórmula de Parseval, pero al nivel probabilístico, cómo se puede obtener, uno puede obtener la fórmula de Parseval utilizando solamente argumentos probabilísticos. Y es realmente un ejemplo juguete que permite entender después lo que hemos hecho en el cuadro más complicado de matriz aleatoria. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la fórmula de Parseval? Uno trabaja en L2 de 0,1 con la medida de Lebesgue. ¿Ok? ¿Y qué dice la fórmula de Parseval? Es que si uno toma una función f en L2, bueno, se puede mirar esta función sobre
una base de Hilbert. ¿Ok? Si me doy una base de Hilbert, si PK es una base de Hilbert, entonces yo puedo calcular lo que se podría llamar los coeficientes sobre la base, que son como coeficiente de proyección sobre la base, que son solamente la integral Oui. de F Ouais. con respecto a PK. ¿De acuerdo? ¿Ok? Dando una función F, yo puedo calcular sus coeficientes sobre la base de Hilbert PK, que es dada, y que es la fórmula de Parseval. La fórmula de Parseval es una relación que me permite calcular la norma de F en L2 utilizando solamente los CK, ¿correcto? ¿Ok? La fórmula de Parseval nos dice que yo puedo calcular la norma L2 a partir de los coeficientes solamente haciendo la suma de los cuadrados. ¿Ok? Entonces, ahora yo voy a describir una pequeña construcción probabilística que permite mostrar esta fórmula de Parseval. Entonces, no sé cómo se puede hacer una nueva página. Quizás es aquí, ¿ok? Entonces, la construcción es la siguiente. Primero, bueno, es para mostrar esta fórmula de Parseval, yo voy a explicar los objetos de probabilidad, probabilística, por probabilidad. Ok, entonces para empezar, yo voy a tomar una variable gaussiana. ¿Ok? Yo tomo una variable gaussiana. ¿Qué se sabe? Por la gaussiana se sabe muy bien lo que pasa por las colas de la gaussiana. Si yo miro la gaussiana, cuando yo miro para un t positivo, yo miro la cola. Yo sé que esta cola, la parte exponencial de la cola es muy conocida. Es solamente exponencial menos T2 sobre 2. ¿Correcto? La parte exponencial, si yo quiero calcular, hallar un equivalente exacto, hay un término en raíz de t en 2pi, pero me interesa solamente la parte exponencial al infinito, cuando t es grande. ¿Ok? Cuando t es grande, la parte exponencial de la gaussiana es solamente la función de supervivencia de la gaussiana es solamente esta cantidad. Es decir, que si yo miro, ahora si yo cambio la variancia, si yo lo miro en otra escala, si yo miro epsilon logaritmo de la probabilidad que raíz de epsilon y es mayor que t, cuando epsilon va a 0, bueno, eso va a menos t2 sobre 2. ¿Ok? Yo tomé solamente el logaritmo y he hecho un cambio de escala. Bueno, también ahora yo puedo mirar la otra cola del otro lado. Yo puedo mirar la epsilon logaritmo
de la probabilidad que raíz de epsilon y sea menor que menos t, ¿ok? Y también hay el mismo resultado, menos t2 sobre 2. Bueno, es una manera, se puede decir, si se puede hacer la síntesis de lo que he dicho, es solamente que si yo miro una variable aleatoria gaussiana, si yo la multiplico por raíz de epsilon, bueno, esta variable satisface un principio de desviación grandes. ¿Ok? Principio de desviación grandes. Y, bueno, las desviaciones grandes, lo importante es lo que se llama la función de tasa, lo que es la famosa función que acabamos de ver. La función de tasa es nada más que este menos este T2 sobre 2. ¿Correcto? Eso me dice que la cola de raíz de epsilon y, bueno, cuando epsilon va a 0, si yo tomo el logaritmo, yo multiplico por epsilon, bueno, la probabilidad me queda solamente esto. ¿Ok? Lo que es muy interesante es que cuando uno tiene un principio de desviación grandes, hay solamente una función de tasa. ¿Ok? Cuando uno conoce la función de tasa es única. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver con mi ejemplo que juguete? Bueno, yo voy a hacer una construcción un poquito más complicada, pero que sigue más o menos el mismo cuadro que la variable aleatoria gaussiana. En lugar de considerar una variable aleatoria, yo voy a considerar una función aleatoria, ¿ok? Una función aleatoria que va a estar 1 sobre n, la suma de i igual 1 a n, de i sobre el intervalo que va a estar i menos 1 sobre n, i sobre n, ¿ok? De x. Para cualquier x en 0, 1. ¿Ok? Es decir que lo que hago es que yo estoy sobre el intervalo 0, 1, yo lo pico en pedacito y sobre cada pedacito yo pongo una variable y aleatoria, no he dicho que son los y, y1, y2 hasta yn son variables aleatorias gaussiana independiente de misma distribución. En cada intervalo yo juego una nueva variable, ¿ok? Entonces yo tengo una función aleatoria que tiene mucha oscilación, pero que tiene como amplitud en cada pequeño intervalo una variable aleatoria gaussiana independiente de las otras, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando n crece? ¿Ok? Por el hecho que yo tengo aquí un factor que es 1 sobre n, la gaussiana en cada intervalo va a ponerse más y más chiquita. Es decir que fn converge a la función nula. Hay una convergencia funcional. Por todo x tenemos convergencia hasta, bueno, o convergencia sencilla, si quieren, para cualquier x en 0, 1. ¿Ok? Es decir, que yo puedo ahora plantear el mismo problema de largas de desviación grandes. Es decir, yo puedo mirar si yo me doy un evento funcional. Ahora, A es un conjunto de L2 y yo puedo mirar la probabilidad que Fn pertenece a.
¿ok? Es un poquito más complicado que el cuadro anterior porque ahora no es una variable aleatoria como anteriormente, pero una función aleatoria. Bueno, con argumentos no mucho más complicados de lo que hemos visto sobre variable gaussiana, se puede mostrar que Fn va a satisfacer un principio de desviación grandes, es decir, que esta tipo de probabilidad se puede expresar como menos 1 sobre 2, el ínfimo de f2, de la integral de f2 sobre los f en A. ¿Ok? Es como la fórmula funcional de lo que hemos visto anteriormente con la variable gaussiana. ¿Ok? Entonces, es una primera manera de estudiar. Se puede directamente hacer un cálculo para mostrar que esta probabilidad que Fn pertenece a A, bueno, se puede escribir como esta, bueno, cuando n va a infinito, es como, me falta un n acá, perdón, falta un n acá, menos n sobre 2 ínfimo de la integral de f2. ¿Ok? Es una primera manera de escribir esta cola. Ahora, se puede utilizar también las proyecciones. Ahora, las proyecciones, yo puedo construir, por otra parte, yo puedo construir un vector aleatorio, ¿ok? WNK, ¿ok? K es fijo, que va a estar el vector en cual yo miro, un vector aleatorio en cual yo miro las proyecciones sobre mi basis de Hilbert, es decir, P1 de X, Fn de X, hasta la integral de Pk de Fn de X. ¿Ok? ¿Correcto? Es un vector de tamaño K. ¿Ok? Y si yo hago si K va a crecer, tengo la misma información aquí que yo tenía en Fn. Ahora, se puede mostrar que la probabilidad es por los mismos argumentos que anteriormente. La probabilidad que este vector aleatorio pertenece a un conjunto AK es como exponencial menos n el ínfimo para cualquier omega en AK de la suma de los AK cuadrado, hay un 2 aquí, W, entonces sería, perdón, aquí es J igual 1 hasta acá, de J y aquí al cuadrado. ¿Ok? Es la idea. Entonces, ahora cuando K crece a infinito, tengo la misma información en este vector aleatorio que tenía en Fn. Es decir, que por la unicidad de la función de tasa, la función de tasa está acá. Cuando K va a infinito, yo tengo que esta función de tasa debe coincidir con la función de tasa anterior que teníamos en funcional. ¿Ok? Es decir, era la integral de 0 a 1 de f cuadrado de x de x.
¿Ok? Es la idea. La idea es exactamente tomar un objeto aleatorio y mirar de dos maneras diferentes las desviaciones grandes. Como la función de tasa es única, si yo puedo expresar la función de tasa de dos maneras por unicidad, las dos cosas son iguales. ¿Ok? Y entonces se puede ver aquí que el teorema de, ¿ok? Si se ve la función de tasa estaba aquí, entonces el teorema de Parseval tiene una interpretación, se puede mostrar por argumento puramente probabilístico, utilizando desviación grandes. Ok, es un poquito complicado demostrarlo así, una demostración directa sería más sencilla, pero aquí tiene toda la idea que hemos utilizado. ¿Ok? La idea es de tomar un objeto aleatorio, que aquí el objeto aleatorio era esta función aleatoria, la función aleatoria que definí aquí, ¿ok? Que era solamente tomar, yo tomo amplitud que son independientes y gaussiana, y para cada pequeño intervalo yo pongo una amplitud diferente. ¿Ok? Entonces, este objeto tiene un comportamiento asintótico y yo miro su propiedad de desviación grandes de dos maneras. Directamente, ¿ok? Entonces, directamente habíamos obtenido que sus grandes desviaciones son descritas por esta función, ¿ok? Y de otra manera, en decomposición sobre una base. Y en este caso teníamos como función de tasa eso cuando k va a infinito. Es la idea. Aquí tiene la idea de lo que hemos hecho. Solamente que hemos hecho esto en un cuadro un poquito más complicado, es decir, que en lugar de tomar aquí en la construcción, aquí teníamos que las amplitudes aleatorias, aquí, esta amplitud aleatorias estaban gaussianas independientes. Nosotros, las amplitudes que hay aquí va a tener una distribución que más complicada y que no son variables independientes. Primero. Segundo, aquí hay como un factor de discretización, que yo tomé una discretización regular. Nosotros en la construcción vamos a tomar el equivalente de la discretización aquí, va a estar una discretización aleatoria utilizando autovalores de matrices aleatorias. Pero aquí más o menos tiene el cuadro de lo que hemos hecho. En lugar de poner los Y que son independientes, va a estar una distribución más complicada que voy a explicar. Y en lugar de tomar una discretización determinística, tomamos una discretización que es dada por los autovalores de una matriz aleatoria. ¿Ok? Eso era la introducción, así yo voy a volver en la otra pantalla. Ok. Tengo que dejar de... Entonces, para aquí yo tengo que... Ok. Ahora debe ser... Volvemos aquí. ¿Está bien? Puede mirar el nuevo. Ok. Ok. Entonces, el plano de la charla, y yo voy a volver a explicar lo que es los ingredientes. Ok. En la fórmula de Perceval había dos ingredientes. Había primer ingrediente, había la norma L2 del lado izquierdo. ¿Ok? Del lado derecho había coeficientes. Los coeficientes estaban los coeficientes de proyección sobre una base.
ahora yo voy a definir los objetos que vamos a tener. En lugar de tener la norma L2, vamos a tener algo que es relacionado a la información de Kullback. Entonces, yo vuelvo a definir la información de Kullback. En lugar de tener los coeficientes de proyección, que era la proyección lineal de la función que nos interesaba, vamos a tener coeficientes que son relacionados con los polinomios ortogonales. ¿Ok? Y después, entonces, yo voy a recordar una regla de suma que es muy conocida, que es el teorema de Zege. Yo voy a explicar cómo se puede bueno, probar utilizando el método que describí, y después vamos a ver cuadros más complicados. ¿Ok? Bueno, empezamos con la información de Kullback, que es un objeto muy importante en la historia de las probabilidades, que es algo que mide la proximidad entre dos probabilidades, definido sobre un espacio abstracto. ¿Okay? Cuando uno tiene un espacio abstracto E, se puede medir la proximidad de dos medidas de probabilidad utilizando esta fórmula. ¿Ok? Entonces, para poder calcular esta información de Kullback, se necesita que P sea absolutamente continuo con respecto a Q y que este logaritmo esté integrable. ¿Ok? Cuando tenemos entonces probabilidad que no satisface esta condición, la información de Kullback es infinita. ¿Ok? Ahora, yo voy a definir los polinomios ortogonales sobre el círculo. No sé cómo camina esto. Entonces, si uno toma una medida de probabilidad sobre el círculo, T es el círculo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se puede definir los polinomios ortogonales asociados a mu? De manera clásica, uno quiere tener polinomios de grados. Pn es un polinomio de grado n. ¿Ok? Y cuando yo tomo dos polinomios de esta sucesión, bueno, el producto escalar L2 con respecto a mu es 0. ¿Ok? Entonces, hay una condición de normalización. La condición de normalización que se toma de manera clásica cuando uno trabaja en el círculo, en T, cuando uno trabaja sobre T, la manera de normalizar es de tomar el monic. ¿Ok? ¿Qué quiere decir monic? Es decir, que el término de más alto grado, es decir, el Zn, que es empieza con 1. Es decir, que el polinomio siempre empieza con Pn, empieza con z a la n. El coeficiente es 1 para el término de grado más alto. ¿Ok? Ok. Es muy interesante porque para construir la sucesión de los polinomios ortogonales, ¿ok? Es decir, dando una medida de probabilidad mu, para construir los polinomios mónicos que satisfacen la condición de ortogonalidad aquí. Bueno, hay una recursión muy sencilla. Para calcular el polinomio siguiente, se puede calcular solamente utilizando el polinomio precedente, Pn, y este Pn estrella, el conjugado. El conjugado es esta operación más o menos, es solamente transformar un polinomio poniendo el monomio de potencia más alta va a devenir
el coeficiente va a devenir la parte constante, el coeficiente, ¿ok? Es decir, que yo muevo más o menos el polinomio en el que tenía el grado más alto, es decir, 1, ahora 1 es la constante, ¿ok? Después el coeficiente que tenía en zn menos 1 se va a poner el coeficiente para el monomio de grado 1, etcétera, etcétera. ¿Ok? Solamente el polinomio que yo escribí al revés, con los grados. Entonces, lo que es muy interesante es que para calcular el polinomio siguiente, yo tengo una recursión muy sencilla. Yo puedo calcular este nuevo polinomio utilizando el precedente directamente, multiplicando por z, y yo tengo que sustraer, que quitarle esta parte, pero el Pn estrella se calcula directamente con el Pn por esta fórmula. ¿Ok? Es decir, que ya tenemos una recursión para el siguiente. Yo lo puedo calcular solamente con el precedente y necesito este coeficiente, que es un coeficiente que se llama el coeficiente de Verblunski. ¿Ok? Y el coeficiente de Verblunski satisface esta relación. ¿De dónde viene esto? Bueno, esta relación es solamente, no es muy complicado a mostrar, es solamente hacer un algoritmo de Gram-Schmidt, ¿ok? Si uno quiere ortogonalizar una sucesión de polinomio, puede hacer un Gram-Schmidt y por consideración muy sencilla se puede mostrar que el algoritmo de Gram-Schmidt se puede escribir aquí, así, que es no es al principio obvio, ¿eh? Que para construir el siguiente necesito solamente el precedente. ¿Ok? Es muy interesante porque aquí se ve que yo puedo describir toda la sucesión con esta sucesión de coeficiente. ¿Ok? Porque yo voy a empezar por 1. El primero yo lo conozco, el P0 es conocido. El P0 es 1. Entonces después se puede calcular, bueno, todo, una vez que uno conoce esta sucesión, conoce exactamente toda la sucesión de los polinomios ortogonales. Y si uno conoce todos los polinomios ortogonales, bueno, conoce la medida. La medida yo la puedo mirar de varias maneras, la medida, o también yo puedo mirar los polinomios ortogonales asociados. Si yo conozco los polinomios ortogonales, yo conozco la medida. Y para conocer los polinomios ortogonales, necesito solamente conocer esta sucesión de coeficiente de Verblunski. ¿Ok? Entonces, una medida se puede considerar de tres maneras, la medida. Bueno, una medida de probabilidad sobre el círculo, los polinomios, la sucesión de los polinomios ortogonales asociados, otra manera de verla, o tercera manera de ver, la sucesión de los coeficientes de Verblunski. ¿Ok? Eso describe el mismo objeto. Bueno, entonces, ¿qué dice el teorema de Zege? El primero teorema de Zege es muy interesante, porque el primer teorema de Zege va a hacer una conexión entre la información de Kullback, ¿ok? Tiene que ver que aquí el lambda es fijo, ¿eh? Es la medida de Lebesgue normalizada sobre el círculo, ¿ok? Entonces, la información de Kullback, cuando yo fijo el primer argumento y yo miro el segundo argumento como mi variable, yo tomo una medida mu sobre el círculo, entonces, para cualquier mu, ¿ok? Para cualquier mu, cuando uno mira la información de Kullback de la medida de Lebesgue normalizada con respecto a mu, es dado por esta suma. Y en la suma que tenemos, los coeficientes de Verblunski, los módulos al cuadrado de los coeficientes de Verblunski asociado a mu. ¿Ok? ¿Se entiende la fórmula? Entonces es como una fórmula de Parseval, pero un poquito más complicada.
Es decir, lo que se mide, la cantidad funcional que se mide esta información de Kullback, y tenemos una fórmula cerrada para expresar esta información de Kullback como una suma infinita en cual los términos que están en este logaritmo son los coeficientes de Jablonski. ¿Ok? Entonces se puede mostrar, hay una manera probabilística de mostrar esta fórmula, que lo hicieron, es una manera muy pedagógica de entender lo que hemos hecho. Yo lo comentaré más tarde en las referencias. ¿Y cómo se hace? Bueno, uno va a tomar matrices aleatorias sobre el grupo unitario, ¿ok? Entonces, uno toma al azar una matriz sobre el grupo unitario con la medida de R, de la medida uniforme, se calcula los autovalores y, bueno, con una medida aleatoria del tipo que describí en el caso Parseval, pero esta vez una medida que es soportada por los autovalores, se puede mostrar esta fórmula exactamente como lo he hecho en el caso gaussiano. ¿Ok? El objeto un poquito más complicado, pero es la misma idea. Ok. Bueno, esto es la primera, la regla de suma más conocida era el teorema de Parseval. Aquí es una regla, más o menos la primera regla de suma non lineal. Es decir, que aquí el objeto que se considera aquí es un objeto más complicado que una norma L2. ¿Ok? Pero eso era un teorema de Segre que se mostró hace mucho tiempo por Segre. Para mostrar esto, se aproxima la medida acá por, bueno, por fracción de polinomios positivos. ¿Ok? Por teorema de aproximación se puede mostrar eso. Lo que no he dicho, pero que es muy importante, es que esta fórmula es siempre verdad. Es decir, cuando es finito aquí, es necesariamente finito acá. Si es infinito acá, es infinito acá. Es decir, que siempre, porque hemos visto que la información de Kullback puede ser infinita. Entonces, si esta parte es infinita, la suma que hay aquí es infinita también. Es decir, que es una fórmula que es siempre verdad. Finita o no finita, es decir, si la cantidad son infinita, todavía es verdad. ¿Ok? Entonces, eso es la primera regla de suma. Ahora vamos a complicar un poquito el modelo, ¿ok? Pero el cuadro general está aquí, ¿eh? Es decir, que el cuadro general es de considerar medidas y construir una recursión de este tipo en cual aparece un coeficiente. Aquí se llama el coeficiente de Jablonski. Vamos a generalizar en cuadro diferente. ¿Ok? Entonces yo voy a explicar ahora tres parametrización dependiendo del soporte de las medidas. ¿Ok? Acabamos de ver que si las medidas que consideramos tiene soporte el círculo, ya tenemos una recursión para los polinomios ortogonales, recursión que depende solamente de una sucesión que se llama los coeficientes de Jablonski. Ahora vamos a cambiar de soporte. Entonces, eso lo hemos visto. Vamos a mirar tres casos diferentes. Primer caso es el caso de una medida que tiene soporte R. ¿Ok? En este caso, yo tomo una medida de probabilidad sobre R y yo, por supuesto, yo voy a suponer que si yo quiero trabajar con polinomio, entonces yo tengo que suponer que la medida integra todas las potencias, ¿ok? Que todos los momentos son finitos, porque yo voy a trabajar con polinomios, ¿ok?
Y ahora yo voy a considerar polinomios ortogonales con respecto a mu. Se tiene que ver que hay un pequeño cambio cuando uno trabaja sobre R. Para el cuadro que voy a describir es que aquí la normalización es diferente. Es decir, en el círculo la normalización era de tomar 1 para el término de más alto grado. ¿Eh? ¿Ok? Era monic. Aquí la normalización es que la norma L2 vale 1. ¿Ok? Entonces tenemos una recursión cuando uno hace el Gram-Schmidt, el algoritmo de Gram-Schmidt. Uno tenemos una recursión que es un poquito más complicada, que, ¿ok? Para calcular el siguiente es este. Bueno, el siguiente satisface esta fórmula de recursión, ¿ok? Aquí aparece dos sucesiones. Estos coeficientes AN y BN se llaman los coeficientes de Jacobi, ¿ok? AN es positivo y BN es es un coeficiente que vive en R, ¿ok? Entonces es más o menos la misma, la misma propiedad, un poquito más complicado, pero cuando uno hace un Gram-Schmidt para ortogonalizar los polinomios, bueno, de repente aparece que solamente se necesita estos coeficientes. Es decir, que si uno tiene una medida, bueno, puede ver la medida de tres maneras. Bueno, tengo una medida de probabilidad sobre R que tiene todos sus momentos. Bueno, primera manera de ver la medida es la medida. Segunda manera de ver la medida, yo conozco la sucesión de sus polinomios ortogonales. Tercera manera de ver la medida es de conocer estas dos sucesiones. Si yo conozco las dos sucesiones, yo conozco la medida. ¿Ok? Es la idea. Es decir, que tenemos tres parametrizaciones. Ahora, el segundo caso es en el caso en cual la medida mu, la medida de probabilidad, tiene soporte más chiquito. En este caso, si tiene un soporte más chiquito, hay una reparametrización de estos coeficientes de Jacobi, de este ANBN. Se puede reescribir estas dos sucesiones utilizando solamente una sucesión, ¿ok? Que es la sucesión Z, ¿ok? Es decir, que las dos sucesiones AN-BN dependen de una tercera, solamente de una tercera sucesión ZN, ¿ok? Y por fin, si yo considero una medida ahora que tiene un soporte más chiquita, 0,1, bueno, tenemos otra manera de parametrizar. Bueno, solamente yo tomo el t y yo lo pongo sobre el intervalo 0,1. Entonces yo puedo mirar los coeficientes de Verbunsky, la parametrización con respecto a los coeficientes de Verbunsky, y tienen relación con los A y los B. ¿Ok? Entonces, más o menos, tenemos tres cuadros diferentes. La recta, la semirecta, el intervalo. ¿Ok? Por supuesto, la recta es más general, pero una vez que tenemos la recta, sobre soporte más chiquito, los coeficientes A y B tienen relación con una sucesión más sencillo, en un sentido. ¿Ok? Ahora, asociar, si se acuerdan, aquí había una medida importante, que era la medida de Lebesgue acá. Aparece la medida de Lebesgue como una medida un poquito de equilibrio, porque aquí
la medida de Lebesgue satisface que todos los coeficientes aquí valen 1. ¿Ok? Porque, por supuesto, la información de Kullback de la medida de Lebesgue con respecto a la medida de Lebesgue es 0. Eso quiere decir que todos los coeficientes aquí son 0. Perdón, 1. Es decir, 1 menos los coeficientes vale 0. Perdón, el coeficiente vale 0 para que el logaritmo de 1 menos el coeficiente vale 0, entonces el coeficiente aquí vale 0. ¿Ok? Ahora, es decir que hay una medida escondida que es como esta medida lambda es como una medida de equilibrio. Ahora, con respecto a esta parametrización, hay tres medidas particulares que son bastante conocidas. Primero, hay una que aparece en la teoría de las matrices aleatorias, que es la distribución semicircular. ¿Ok? La distribución semicircular es muy particular cuando se mira en términos de AK y BK, porque todos los coeficientes AK vale 1 y todos los coeficientes BK vale 0. ¿Ok? ¿Se acuerdan que para el círculo la medida de Lebesgue era todos los coeficientes de Jablonski valían 0? ¿Ok? Eso es en el caso de la recta. Entonces, esta distribución es muy importante. La distribución con respecto a la distribución semicircular, que es una distribución beta sobre menos 2, 2, una distribución beta simétrica. Hay una segunda que es muy conocida. Lo que no he dicho acá es que eso es la distribución limitada de la repartición de los autovalores de matriz gaussianas. Cuando uno toma matriz gaussianas, bueno, si mira la medida empírica asociada a los autovalores, bueno, va a converger esta medida. La segunda distribución de equilibrio es en el caso de la semirecta. Es un poquito más complicada, es esta medida de probabilidad que tiene un soporte T menos T más que es dado por esto. ¿Ok? Todo es un parámetro. ¿Ok? Todo es un parámetro que está en 0,1 y esta distribución está también una distribución asintótica de autovalores, bueno, de valores singular de una matriz gaussiana rectangular. ¿Ok? Y tiene también una propiedad muy particular, es que es constante. Los AK son constantes y los BK, bueno, a excepción del primero, ¿ok? Los AK y BK son constantes y los Z también. ¿Ok? Los Z, ¿se acuerdan que en la semirecta había dos maneras de hacer la parametrización de los coeficientes de Jacobi? Y bueno, eso es la primera parametrización y la segunda que implica la Z está aquí. La tercera distribución, ¿ok? Es lo que se llama la distribución de Kesten-McKay, ¿ok? Que es un poquito más complicada. Bueno, depende de dos parámetros y es relacionado, no quiero dar demasiada información, pero con distribución matricial beta, es decir, cuando uno normaliza matriz gaussiana de una manera es la misma construcción que lo que se llama el conjunto de Jacobi, son matrices aleatorias
cuya construcción sigue más o menos lo que se hace para construir distribución beta, ¿ok? Pero de manera matricial, ¿ok? Y entonces se puede calcular los coeficientes de Vrblunsky asociado y los AK y BK que son constantes, ¿ok? Entonces apareces, en los tres casos hay medidas muy particulares en cual hay estacionalidad en los coeficientes asociados, más o menos, es la idea. Son sucesión que son estacionaria, constante. ¿Ok? Ahora yo voy a dar la regla de suma de Kilip y Simon, que era el punto para empezar nuestra construcción, que dice este teorema. Va a estar un teorema un poquito parecido bueno, yo no voy a regresar, pero es un teorema que es muy parecido al teorema de Segue, pero en lugar de poner un soporte que es el círculo, vamos a considerar medidas sobre la recta. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el teorema de Kilip y Simon? ¿Ok? Vamos a traducir la fórmula. ¿Ok? Tiene que empezar y bajar para empezar. Olvide la segunda parte, ¿ok? Nos concentramos en ¿ok? Entonces, la información de Kullback de mu, cuando se fija el primer argumento como la distribución semicircular, ¿ok? Mi referencia aquí es la semicircular. La distribución que era la distribución de equilibrio, ¿ok? Olvidan esta parte. Bueno, ¿cómo se puede? Yo tomo una medida mu y yo miro la información de Kullback de la semicircular con respecto a mu. ¿Ok? Bueno, eso se puede calcular directamente con los coeficientes de Jacobi con esta fórmula. ¿Ok? Entonces es una fórmula que es muy parecida a la fórmula del teorema de Segue, pero hay una parte cuadrática en los coeficientes AK y BK y hay un logaritmo de AK. ¿Ok? Entonces, eso relaciona la información de Kullback cuando yo fijo el primer argumento a hacer la semicircular y los coeficientes. Es decir, yo puedo calcular de dos maneras, o yo calculo esta información de Kullback, o yo calculo esta suma. ¿Ok? Es como en Parseval, dos maneras de calcular un mismo objeto. O yo miro la medida y yo calculo directamente esto, o yo miro la medida a través de los coeficientes AK y BK, los coeficientes de Jacobi, y yo calculo esto. Y las dos partes de la igualdad, bueno, si tengo una parte infinito, esta va a estar infinito. Ahora yo voy a explicar lo que es acá. ¿Ok? Entonces, esta parte es una parte un poquito complicada. Esta parte implica, ambulacra en la medida mu, ¿ok? Las partes que son los lambda más acá, son los puntos, los soportes puntuales que son más grandes que 2, ¿ok? Yo tengo una medida sobre R, entonces la medida sobre R bueno, puede tener átomos, puntos, ¿ok? Entonces, esos son los puntos que son los lambda n más, son los puntos que son más grandes que 2, y los lambda n menos son los puntos que son en el soporte, entonces en el soporte de mu, son la parte puntuales que está menor que menos 2. ¿Ok? Entonces tiene una forma cerrada, es decir, para calcular
hay una parte que viene de la información de Kullback. La medida de equilibrio es la semicircular. Y hay una parte que viene de la parte puramente puntual de la medida mu y que tiene esta forma. N más es puede ser infinito, ¿eh? Son los números de punto en el soporte puntual, la parte puntual que está afuera del soporte menos 2, 2, pero que está más grande que 2. Y de misma manera para los lambda n menos. Y las funciones, la función que está aquí es una función determinística que está acá. ¿Ok? Es esta función. La función f más, fh más es una función determinística que está aquí. Y fh menos, bueno, se calcula de esta manera. ¿Ok? Entonces es una fórmula bastante complicada porque involucra la parte que es de pura masa afuera del intervalo menos 2, 2. Entonces, una medida que tiene punto de masa afuera de menos 2, 2, bueno, aparece en esta fórmula. Es una fórmula bastante complicada. El papel de Philip Simon es un papel de, creo que es 2002, algo así. Es un papel en Annals of Math, 50 páginas. Análisis pura, súper complicado. Yo empecé, varias veces yo empecé la lectura de leer este papel, pero a la página 5 no sigo más. Es análisis compleja, es análisis funcional muy complicada. Es realmente súper complicada. Es una fórmula muy, muy, muy linda, ¿eh? Porque no es una fórmula obvia. ¿Eh? Por esta parte era muy original de conseguir que había una contribución por los soportes, la parte pura puntual que está fuera del intervalo menos 2, 2. En realidad, en el artículo de Philip y Simon no estaba escrita así. No habían visto que era escrita así. ¿Ok? Es decir, estaba escrita de una manera bastante complicada, pero no estaba escrita aquí, así. ¿Ok? Porque si no hubieran entendido que había una interpretación probabilística. ¿Ok? Eso era el teorema de Philip y Simon. Entonces, con nuestras técnicas, hemos logrado mostrar que en realidad había regla de suma mucho más general. ¿Ok? Regla de suma mucho más general. Por ejemplo, en el caso de la semirecta, uno tiene una suma una regla de suma que se puede leer como la precedente, pero ahora la medida la medida de equilibrio es la distribución de Pastor-Marchenko. También hay estas dos funciones en cual es importante de ver que aquí son las contribución puntual de la medida que son más grandes que el valor. ¿Se acuerdan que la distribución de Pastor-Marchenko está soportada por T menos T más? Había un T menos T más, ¿ok? Entonces aquí es la parte puntual que es más grande que T más y aquí es la parte puntual que es menor que T menos, ¿ok? Pero la regla de suma tiene más o menos la misma cabeza que la de sobre la recta, ¿ok? Con funciones diferentes. Es decir, que acá, antes teníamos aquí una función bastante sencilla de los coeficientes. Aquí la función aquí un poquito más complicada, ¿ok? El g que hasta acá es esta función, ¿ok? Y bueno,
tercera es en el caso 0,1, ¿ok? Y bueno, yo sigo los detalles técnicos y solamente yo quisiera explicar cómo se estas reglas de suma, cuál es la idea cuál es el objeto aleatorio que permite tener este tipo de cualidad, ¿ok? ¿Cómo se puede conseguir esta tipo de identidad, ¿ok? Entonces la idea es de tomar yo voy a explicar para pero las otras siguen igual. Entonces, uno toma una matriz aleatoria gaussiana, ¿ok? Puede tomar sus autovalores, ¿ok? Sus autovalores son aleatorias. Entonces, uno mira una medida aleatoria que es soportada por los autovalores, ¿ok? Pero en la teoría de matriz aleatoria, en general, la gente mira lo que se llama la distribución empírica asociada con las autovalores aleatoria. Aquí no es esta que es considerada. Entonces se toma una medida soportada por las autovalores aleatorias, aquí en este caso una matriz gaussiana, y se multiplica, uno va a poner un peso, el peso es calculado utilizando los autovectores aleatorios. Entonces se considera los autovectores y los pesos son nada más que proyección de los autovectores aleatorios sobre una dirección fija al cuadrado. ¿Ok? Entonces la medida es sencilla. Uno toma el algoritmo para tomar la medida aleatoria que permite tener esta identidad. Uno toma una matriz gaussiana, es decir, una matriz simétrica gaussiana. ¿Ok? Se toma entonces una matriz una matriz NN en cual en la matriz simétrica gaussiana se toma en la diagonal variable ID gaussiana con varianza 2 y la parte superior variables gaussianas con varianza 1. ¿Ok? Todos son independientes. Después se completa, se simetriza. ¿Ok? Tenemos una matriz simétrica, varianza 2 en la diagonal, ID, varianza 1 por el triángulo superior, y después se simetriza. Uno puede calcular autovalores aleatorias, autovectores aleatorias. Y entonces se toma la medida aleatoria que tiene soporte los autovalores y que tiene con peso por cada Dirac en autovalores, se toma con peso, se toma la proyección de los autovectores correspondientes sobre una dirección fija al cuadrado. ¿Ok? Cuando uno hace eso, es muy extraño, pero esta medida aleatoria converge a la circular, semicircular. ¿Ok? Converge a la semicircular, y si uno hace exactamente el análisis que presenté en el caso de Parseval, calcular de dos maneras diferentes cómo concentran esta medida aleatoria sobre el semicírculo. De dos maneras se calcula directamente. Cuando se calcula directamente, consigue esta parte. Entonces, esta parte es la parte principal y esos son como los outliers, ¿ok? Es decir, los autovalores que no caen. Tiene que acordarse que el semicírculo tiene soporte entre -2 y 2, ¿ok? Entonces, se sabe que la medida aleatoria converge a una medida que está concentrada entre -2 y 2, pero
cuando se mira para la medida aleatoria en n, puede tener outlier que están afuera de este intervalo. Y eso es la contribución de estos outliers, estas dos funciones. ¿Ok? Entonces tiene la parte principal en cual uno tiene esta contribución y por otra parte tiene ¿ok? Es decir que aquí esta parte es lo que jugaba el papel de la norma cuadrada, pero es un poquito más complicada, tiene la parte principal y como hay outlier, bueno, es decir, autovalores que están afuera de menos 2,2, tiene una contribución en las grandes desviaciones. Y por otra parte, se hace otro cálculo, como lo he hecho anteriormente en la introducción, se hace otro cálculo directamente con los coeficientes de Jacobi. Y lo que es muy extraño es que cuando uno toma una distribución gaussiana, ¿ok? Bueno, si se considera la medida que expliqué ahora, la medida aleatoria, tiene una probabilidad muy particular. Es que sus coeficientes de Jacobi son independientes. Los BK sigue una gaussiana. Aquí se reconoce una gran desviación gaussiana acá en los BK. 1/2 BK cuadrado es lo que hemos visto anteriormente. Y los AK tienen una distribución que es relacionada con la distribución gamma, pero son todos independientes. Por eso aquí hay una suma, por la independencia. ¿Ok? Es más o menos la idea técnica. Entonces, esta idea la hemos desarrollado, bueno, sobre estos 3 cuadros, pero en otros cuadros. Ahora yo voy a dar unas referencias, porque en esta máquina de guerra, de utilizar probabilidad para construir fórmulas así, tipo fórmula de teorema de Segre, se puede hacer en muchos cuadros diferentes. ¿Ok? Entonces, hemos trabajado sobre... Entonces, eso era el primero, lo que expliqué ahora. Se puede hacer también por otra tipo de medidas otra tipo de medida de equilibrio, o se puede hacer también para medida matricial. ¿Ok? ¿Ok? Lo que yo había hablado también para entender la técnica, tomaron, Barry Simon es un analista muy conocido, que había hecho esta primera regla de suma y ha tomado nuestra técnica para explicar a la gente de análisis cómo caminaba. Entonces, este artículo es muy bueno para entender toda la técnica, porque desarrollan la técnica en un cuadro en cual no hay outliers, ¿ok? Por el teorema de Segre. Y utilizaron también la técnica en un cuadro bastante más complicado para mostrar una conjetura. Ok, muchas gracias. Gracias por su atención. Ok, muchas gracias, profesor Fabriz. Una plática súper interesante, muchísimo material de muy alto nivel. No sé si de los asistentes alguien tenga alguna pregunta. ¿Alguien? No sé, alguno de los estudiantes que andan por ahí. No, ¿seguros? Bueno, a mí me llegaron un par de preguntas al WhatsApp. Ahora son tímidos y prefieren mandármelas al WhatsApp y que yo haga las preguntas. Está bien. Hay un estudiante de la maestría que me pregunta si es adecuado alguna parte del material que presentó para estudiantes que recién terminaron la licenciatura en matemáticas, con una formación básica de análisis, quizás hasta RN, un poco de topología.
Sí, entonces sí puede hacer, yo aconsejo de mirar este artículo de Barry Simon, Breuer, Anzeitouni. Ok, hay dos cosas a mirar, este papel. Y lo que es importante es de entender lo que son las grandes desviaciones. Es decir, conocer un poquito de teoría de grandes desviaciones. La cosa muy importante en gran desviación que hemos utilizado es la unicidad de la función de tasa. Es decir, que si uno puede describir, tiene una sucesión aleatoria, si puede describir de manera en cual se concentra, la manera es única. Entonces, si tiene dos descripciones, hay igualdad. Es lo que se tiene que entender. Y hay otra cosa que es importante en la teoría de grandes desviaciones, es lo que se llama el teorema de Gardner-Ellis. El teorema de Gardner-Ellis es una máquina, un teorema que permite construir, mostrar, no construir, pero mostrar teorema de grandes desviaciones. Pero creo que este artículo es más accesible, ¿ok? Porque el que presenté el primero, este artículo hay una parte muy técnica con el hecho que la medida aleatoria puede tener punto de masa fuera del intervalo límite, y eso crea una complicación técnica que es pura técnica. No sé uno se pierde. Entonces, este papel creo que tiene una manera más de mano de mostrarlo. Además, creo que no utilizaron mucho herramientas de gran desviación, más trabajaron de mano para volver a mostrar las grandes desviaciones. ¿Ok? El único que se admite es que si tiene grandes desviaciones, puede expresar la manera que se concentra de dos maneras, las funciones de tasa de dos maneras son iguales. Ok. Pero me parece bien de mirar este artículo. Ok. Hay otra pregunta también de un estudiante de maestría, no creo que sea el mismo, que me pregunta si hay alguna referencia básica para entender lo de las grandes desviaciones. Sí, entonces el libro de Dembo-Zeitouni, que es el mismo que aquí, que es el Dembo-Zeitouni, es la Biblia. Es decir, que hay varios capítulos de complejidad creciente. Es decir, que el primer capítulo se puede leer así y poco a poco es muy bueno. Entonces, Dembo-Zeitouni es muy bueno para estudiar para las grandes desviaciones. Ok, también otro estudiante, este sí del doctorado, este sí lo conozco, me pregunta si es muy, no lo entiendo acá, que si es muy fuerte intentar esto solo desde el punto de vista probabilístico, intentando dejar un poquito de lado el análisis, o tanto análisis. Es decir, no, es que quizás lo expliqué mal, pero la idea es que son fórmulas de análisis bastante, bueno, en términos de análisis se entiende que son identidad, en cual tú conectas algo sobre una medida, una función y coeficientes, ¿ok? Pero lo interesante era que es complicado de demostrar con herramientas de análisis. Con los outliers es súper complicado. Pueden mirar el artículo de Barry Simon, es súper complicado. Lo interés acá era que directamente con herramientas de probabilidad se puede conseguir estas fórmulas. Ok, y finalmente, ¿cuál es el siguiente paso para ustedes en esta línea? Digo, hay ya muchísimo trabajo hecho, pero se Entonces ya sigue estamos escribiendo un libro sobre el tema. Nos pidieron escribir un libro porque le interesa mucho a la gente de análisis. Hay gente de análisis que empezaron a decir, es una técnica que permite hacer variaciones de cosas. Es decir, porque si no, en análisis es súper complicado, se tiene que hacer, si uno quiere cambiar de medida de equilibrio, esta medida, la medida hemos visto en los diferentes cuadros,
hay una medida que es importante, que es como una medida de equilibrio. Entonces, cambiando de medida de equilibrio es complicado con herramientas de análisis. Aquí es súper flexible. Súper. Bueno, entonces, no sé, reiterando si alguien más tiene alguna pregunta de los asistentes. ¿Seguros? No lo tenemos todos los días por acá. ¿No? Bueno, pues entonces reiteramos el agradecimiento por su participación. Le pedimos por favor nos mantenga al tanto del libro. Creo que más de uno resultó interesado, pero más de uno resultó también impactado por la profundidad y por la complejidad del tema. Pero bueno, pues de eso se trata el negocio, es aprender, es entrar a algo nuevo, aunque sea difícil. No todos corremos como Usain Bolt, algunas vamos un poco más lento. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Nos Bueno, veremos pronto por acá, esperemos, o por allá. sí, muchas gracias a ustedes. Te envío entonces la grabación. Sí, quizás sea momento de detenerla. Entonces yo voy a detenerlo y te envío la grabación. Sí, por favor. Entonces, no es esto.